regocijo para la muerte. La fiesta en honor de Tezcatlipoca, el alma del universo, comenzaba a prepararse desde un año antes de su celebración. En ese momento, los sacerdotes elegían a un muchacho que, durante todo ese tiempo, sería considerado por todos como representación viviente de la divinidad. Se le trataba como a un dios, se le enseñaban y se le fomentaban costumbres propias del más alto rango, se le vestía con suprema elegancia y todo el pueblo le respetaba y le rendía pleitesía religiosa, y hasta le regalaba, porque hacerlo era como regalar al mismo Dios. A medida que pasaban los meses, aumentaban los honores y los placeres para aquel trasunto del dios. Aprendía a tocar la flauta y se le proporcionaban los más bellos instrumentos. 20 días antes de la fiesta, se le casaba con 4 vírgenes que recibían nombres divinos y la nobleza le ofrecía banquetes suntuosos el día de la fiesta. El hombre Dios montaba en una barca que, seguida de un cortejo, le llevaba con sus esposas por el lago. Las barcas acompañantes lo iban abandonando a lo largo del viaje. Al llegar junto al templo del dios, le dejaban también sus esposas. El joven tenía que ir subiendo lentamente la escalinata del templo, rompiendo las flautas por el camino. Arriba le esperaban los sacerdotes, le tomaban por los brazos y las piernas, le tendían sobre el altar y, con un golpe certero, le abrían el pecho y le sacaban el corazón para ofrecérselo al dios. La fiesta del Fuego Nuevo se celebraba cada 52 años. Los preparativos consistían en romper todo lo viejo, muebles, cacharros, imágenes, ropas, y renovar todo el ajuar. Todo el mundo apagaba sus fuegos y emprendía la marcha, detrás de los sacerdotes, hacia el Cerro de Ixtapalapa, el Cerro de la Estrella, para alcanzar la cumbre a la medianoche. En el templo que había en la cima, en medio de la oscuridad, los sacerdotes sacrificaban a un prisionero y, después de haberle extraído el corazón, como de costumbre, encendían el fuego nuevo sobre el cuerpo ensangrentado de aquella hoguera. Tomaban todos los asistentes el fuego nuevo para sus hogares, después de arrojar sobre la fogata espinas con las que se habían atravesado orejas, dedos, brazos y piernas. Las púas de cacto ensangrentadas eran el homenaje del pueblo al fuego vivificador. En Malinalco, el lugar donde anteriormente vimos que se refugiaron los magos seguidores de Malinalxochitl, la diosa lunar, construyeron un impresionante convento fortaleza. Los Caballeros del Sol, que constituían una orden militar y religiosa a la vez. Las ruinas de la fortaleza de Malinalco son, aún hoy, uno de los restos más insólitos del inmenso panorama arqueológico mesoamericano. Templos, pirámides y dependencias están excavados en la masa de roca del Cerro de los Peñascos, el Texcaltepec, y uno de sus recintos más impresionantes lo constituye el Templo Solar, levantado en honor a Huitzilopochtli. Allí, cada 260 días, en la jornada de Nahui-Olith, la que figura en el centro mismo del gran calendario iniciático del Zócalo, se celebraba la fiesta llamada Netonatiuhtli, que consistía en mandar un mensajero a la divinidad con los saludos de los caballeros y regalos rituales que habrían de satisfacer al sol. El enviado, los investigadores no parecen haberse puesto de acuerdo sobre si se trataba de un esclavo, prisionero o de un caballero escogido. Recibía al pie de la escalinata del templo el bulto con los regalos, aceptaba el encargo que le hacía el sacerdote oferente y remontaba las gradas lentamente, como el ascenso mismo del sol desde el horizonte. Luego subía al altar y hacía la ofrenda en voz alta, e inmediatamente era tendido sobre la piedra y sacrificado según la costumbre del golpe de cuchillo de pedernal en el pecho y ofrenda del corazón a la divinidad. En ese momento, el sol se encontraba en su cenit. Pongamos atención. 3 fiestas, 3 muertes rituales en lo alto del templo pirámide centro del mundo, con invocaciones a fuerzas vitales que pueden disponer a su antojo del destino del ser humano. Ni eran las únicas, ni he descrito las especialmente crueles. Han sido tomadas casi al azar, pero constituyen, en cierto modo, ejemplos generalizados en los que podía variar la fecha, la hora, la divinidad evocada o el número de sacrificados, pero casi nunca el hecho mondo y simple del golpe certero en el pecho con el cuchillo de
pedernal o de obsidiana, del corazón arrancado con las manos y ofrecido todavía caliente a la divinidad, para regocijo suyo y para la paz de los seres humanos que vivían bajo la influencia de su poder superior, de la luna maestra al sol dictador, fijando puntos concretos. Durante la Edad Media, la tradición de ese lugar incierto de donde emana el poder de conocimiento que rige los destinos de la humanidad, parece concretarse al menos, sí. Podemos establecer una determinada concreción a partir de hechos que la historia ha registrado, aunque no ha sido capaz de fijar su relación con el supuesto mito arcaico en torno al siglo IV de la era cristiana, ese pueblo extraño y probablemente escaso de los uigures, que antes relacionábamos con los ligures peninsulares, sigue su interrumpida emigración, abandona la Iberia caucásica y se dirige, a través de los actuales territorios de Afganistán, Pakistán y Cachemira, cruzando el Karakorum y los montes sagrados de Kwenlun, a una zona del Asia Central limitada por esta última cordillera y las cumbres de Tien Shan. El desierto de Taklamakan allí, tal como han averiguado los historiadores, debieron ser convertidos a una creencia herética por monjes de una secta supuestamente de origen nestoriano y adoptan una religión de indudable carácter sincrético, en la que un cristianismo transformado se conjuga con prácticas de tipo budista y con saberes de raíz chamánica. En cierto modo, se trata de un culto que tiende a romper los moldes estrictos de una determinada creencia, para integrarse en un universalismo religioso que habría sido seguramente rechazado como herético y luciferino por cualquiera de las formas espirituales concretas de las que se servía. En cualquier caso, lo que ha permanecido en el misterio, a pesar de los intentos de explicación racionalista histórica que se han esgrimido, es la extraña comunidad de creyentes supuestamente nestorianos que interviene en la conversión masiva de los uigures, que da apenas conciencia de su sincretismo, un sincretismo que entra de lleno en la abolición de dogmas, a fuerza de tomar de ellos solo elementos de supuesto conocimiento, y de un lugar ya relativamente concretado, que va a ser considerado, a lo largo de un dilatado período medieval, como la sede, corte y estado de un personaje dado como mítico por los historiadores, pero continuador en su inconcreta persona de esa misma tradición hiperbórea que viene arrastrándose desde los tiempos más oscuros de la antigüedad. El Preste Juan. El Preste Juan está en la memoria de los mitos de la Edad Media que recogen el recuerdo del pasado ancestral, con características que lo enlazan directamente con la desconocida historia de los orígenes, a pesar de los atributos presuntamente cristianizados que se le adosan, a pesar incluso de las cartas que parece haber cruzado con príncipes y pontífices europeos durante los siglos Shi y Shi, precisamente en momentos de pugna abierta entre la Iglesia y el Estado, en el reinado imperial de Federico y Stauffen, y hasta a pesar de los presuntos emisarios que llegaron desde su lejana y desconocida corte y de aquellos otros que fueron enviados en busca de su tierra como embajadores extraordinarios, tratando de conferir realidad palpable a una situación que escapaba a todos los intentos de integración en las coordenadas de unos aconteceres concretos. El Preste Juan seguía siendo, lo mismo que el centro del mundo hiperbóreo de las civilizaciones antiguas, una meta inconcreta del simbolismo ocultista surgido como contraposición y rivalidad de conocimientos a la religión oficialmente establecida. El reino mítico del Preste Juan surge en la tradición caballeresca de raíz cátara y templaría, como sede donde quedará definitivamente protegido el conocimiento sagrado. Por excelencia, el ancestral recipiente de sabiduría, caldera o copa graálica, o piedra desprendida de la frente de Lucifer. Los cartulanos medievales, muchos de ellos cuidadosamente realizados por cabalistas judíos detentadores de la tradición arcaica, identifican esa tierra, ya vagamente señalada, con Gog y Magog, con el reino originario de los magos, hasta con el lugar de donde habrá de proceder irremisiblemente el anticristo luciferino que terminará de un golpe con las religiones salvíficas, en ese tiempo mesiánico que la Iglesia pondrá como instante futuro crítico de la humanidad. Ramón Llull, en los primeros años del siglo Shif, tratará también de alcanzar aquel lugar
presentido y sospechado, y, para llegar a él, no dudará en dirigirse a Chipre para que el último maestre de la orden templaria, Jacques de Molay, le proporcione datos sobre el ignorado camino y un salvoconducto que le abra la posibilidad de atravesar zonas geográficas que parecen estar dedicadas a proteger fieramente el acceso a tierras sagradas y tradicionalmente prohibidas, líneas que convergen en un punto. Paralelamente a esta continuidad de mitos surgidos en Europa y en el cercano Oriente, la tradición asiática posee también un contexto tradicional que, desde las estepas siberianas a Ceilán y desde Cachemira a Corea, sitúa un lugar en el cual se concentra el poder rector secreto del mundo y el centro espiritual desde el que se esparcen las líneas maestras de saberes y creencias universales. Para el taoísmo hay un lugar, inciertamente, situado entre los montes celestes, Tien Shan, y la cordillera prohibida, Kunlun, donde está la sede de las entidades divinas encargadas de regir la tierra en todas sus vertientes. Para hinduistas y budistas existe, más allá del Himalaya, un lugar secreto donde los grandes maestros de la humanidad se esconden en cavernas de la curiosidad de los seres humanos y desde donde expanden su autoridad sobre todo lo viviente. Esta tradición de los grandes Mahatmas se mantiene viva en la India y en las tierras tibetanas, pero jamás como mito, sino como una realidad, no menos cierta por el hecho de ser desconocida e impalpable. Shambhuya es la misma realidad que, con características abiertamente luciferinas, y no cometamos el error de confundir todavía lo luciferino con lo demoníaco, pervive en Mongolia y en Siberia como reino de Agartha, desde el cual el rey del mundo, una personificación oriental del europeo Preste Juan de la Edad Media, gobierna pueblos y naciones del planeta con un poder que ningún príncipe se atrevería a poner en entredicho. Curiosamente, de aquella extraña tierra desconocida dicen las tradiciones budistas que llegará Maitreya, el último Buda que habrá de salvar la humanidad y conducirla a su definitiva superación, una figura paralela al anticristo luciferino de las tradiciones occidentales. Entre el último cuarto del siglo VI y los albores del XX, se funden en una sola tradición planetaria los componentes del mito hiperbóreo europeo y las tradiciones shambálicas y agárticas de los países orientales. Durante la revolución bolchevique, el príncipe ruso Ungern von Sternberg, descendiente de caballeros teutónicos, organiza un ejército mongol dispuesto a terminar a sangre y fuego con los principios del recién implantado comunismo soviético y asegura haberse puesto en contacto con el mismo rey del mundo para vencer en esa lucha mesiánica en la que se ha comprometido. Años antes, los fundadores de la Sociedad Teosófica, Madame Blavatsky, la señora Besant y el coronel Olcott, dan a conocer a sus seguidores los mensajes que aseguran haber estado recibiendo de los grandes Mahatmas, señores, que representan la máxima autoridad planetaria y viven en ese lugar secreto de los montes asiáticos. Hacia el primer cuarto del siglo, otro investigador, místico, pintor, zoólogo, filósofo y espiritualista, todo en una pieza, el también ruso Nikolai Roerich, emprende una serie de expediciones de búsqueda por las regiones tibetanas, chinas y mongolas de los desiertos de Taklamakan y del Gobi, y regresa de la primera de ellas portador también de un presunto mensaje de paz y amistad de los gobernantes desconocidos con los que dice haber establecido contacto en aquellos territorios, dirigido a Lenin y a los dirigentes soviéticos. Extrañamente significativo, en líneas generales, pero mucho más concretamente de lo que aparece en la Edad Media, el lugar misterioso y presuntamente legendario se va localizando. Ya se pueden conocer espacios territoriales, dentro de cuyos límites coinciden testimonios de viajeros y antiquísimas tradiciones que enlazan cosmogonías de Oriente y Occidente y que parecen mezclar en un todo homogéneo formas religiosas determinadas con una historia remota que, fundamentalmente, no se conforma con serlo, sino que toma el papel de situación perenne y estática que influye inapelablemente, sin que el ser humano llegue a ser dueño real de su propio destino, sobre el devenir de la especie, una tradición, en fin, que pretende crear, o dar cuenta supuestamente
certificada, de una fuerza sobrehumana más, condicionadora del pasado y del futuro y, sobre todo, manipuladora de los actos desde niveles manifiestamente superiores. Los perros de presa. No se trata de que intentemos aquí y ahora convencernos de una supuesta realidad del mito shambálico a pesar de pretendidas pruebas que podrían, al menos, hacer que lo admitiéramos como una más entre las realidades irracionales que manejan el proceso evolutivo del ser humano. Falta siempre el factor de evidencia inapelable que nos permitiría eliminar dudas y reticencias. Falta ese mismo factor que haría que, al fin y al cabo, tantos hechos sospechados y tantas pruebas parciales e incompletas pasarán a convertirse en generalidades inapelables de las que nadie podría dudar y que convertiría la creencia y la fe en conocimiento reconocido e indudable. Pero, lo mismo que sucede con todo cuanto forma parte del mundo de la manipulación, trascendente o inmediata, el fenómeno surge y se manifiesta dejando siempre tras de sí documentos incompletos, evidencias jamás definitivas que importan mucho menos en sí mismas que por las masas, que llegan a mover sectores más o menos numerosos de fieles dispuestos a asumirlas como creencia para hacer luego uso de ella. Así, exactamente igual que, en el caso de los fenómenos luminosos, ovnio-apariciones, con su secuela de pruebas a medias, de mensajes, de órdenes y de cosmogonías más o menos divinas, se mueven masas de fieles dispuestas a dejarse conducir por lo que su propia evanescencia tiene de sospechosamente trascendente. Exactamente igual la tradición hiperbórea o agártica ha tenido y sigue teniendo seguidores que consideran fundamental, tanto para su propia superación como para alcanzar un estatus de dominio sobre el resto de la especie humana, asumir la nunca probada inmediatez y la controvertida realidad del enigma para convertirse en sus paladines, incluso creando, o conformando a imagen de sus intenciones, aquellas preguntas que permanecen sin respuesta en el contexto total del misterio. Porqués, cuándos y cómo, circunstancias que el fenómeno nunca ha revelado por sí mismo, se adaptan a los esquemas ideológicos de quienes lo aceptan solo con la intención de convertirse en sus representantes entre los demás miembros de la especie humana, con el fin de tomar, en tanto que delegados de la realidad trascendente, el papel de beneficiarios de sus supuestos poderes. Para conseguirlo, serán capaces de reconstruir, a su imagen y semejanza, las piezas que faltan para completar el gran puzzle cósmico, atribuirán al fenómeno sus propias esperanzas y actuarán en su nombre, adjudicándole deseos, órdenes, leyes y filosofías que solo serán reflejo de sus propias y exclusivas intenciones manipuladoras. Serán los guardianes de un presunto orden trascendente que solo existirá, con sus características de dominio y de poder, en sus propias mentes, y transferirán su íntimo sistema de comportamiento como si fuera un ideal que debería cumplirse a rajatabla, precisamente porque defenderán que la entidad a la que siguen lo desea así y de ningún otro modo. En casos de esta índole, el acceso al conocimiento o a la mera noticia de la existencia del fenómeno, constituye ya por sí solo el germen de todo un proceso ideológico, en el cual el fenómeno mismo se convierte en objeto de investigación únicamente para que aporte las pruebas que ya habían sido previamente creadas para justificar una determinada actitud. De ese modo, se reconstruye la realidad desde los cimientos y se eliminan limpiamente o se transforman aquellas evidencias que no concuerdan con la previa ideología del investigador, que solo trata de encontrar confirmación trascendente, eso sí, a sus supuestos vitales, los budas exterminadores. Solo así se pueden explicar actitudes individuales como la del barón Ungern von Sternberg, del que hablábamos anteriormente, que se proclamaba budista visceral y practicaba las técnicas del yoga, mientras reunía un ejército con el que entraba sangre y fuego en aldeas y ciudades siberianas con la única obsesión mesiánica de eliminar bolcheviques y establecer un estado agártico en la Mongolia exterior. Solo mediante esta transformación, o invención, podríamos decir, de la supuesta intencionalidad trascendente, creando religión mesiánica de la propia ideología y asumiendo ser portavoz
de la realidad rectora superior que nunca se manifiesta al hombre totalmente, pueden surgir fenómenos político-religiosos como algunos que han conmovido sangrientamente al mundo en este siglo y siguen eventualmente intentando el acceso al supremo poder manipulador definitivo e inapelable del ser humano en tanto que especie constitutiva de ese rebaño de los dioses, del que aspiran a ser los perros pastores. Es muy probable que la mayoría de los lectores tengan noticia del interés que mostraron los dirigentes ideológicos de la Alemania nazi, en el momento de su auge político, por la confirmación de la realidad agártica. Pauwels y Bergier lo contaron ampliamente en aquel libro desde tantos aspectos ejemplar que fue el retomo de los brujos. Sin embargo, es muy probable que también muchos lectores, conocedores de los principios del budismo, posiblemente el sistema filosófico trascendente más esencialmente humano y hasta humanitario entre los existentes, se extrañen de que determinadas ideologías hayan hecho bandera de esa filosofía para justificar una política de opresión y de exterminio que casi llegó a destruir al mundo y que costó el sacrificio de tantos millones de seres humanos en los campos de la muerte. Dejemos aparte la cuestión estrictamente judía, que se ha convertido en cierto modo en la justificación sangrienta del Estado de Israel, la ideología nazi, que se cebó en el pueblo hebreo porque era el que caía más a mano y el que primero tuvo la oportunidad de aniquilar, partía precisamente de unos principios raciales que tenían su origen en la presunta existencia de esa raza raíz, la raza aria, que, habiendo sido la creadora de la primera civilización de la humanidad, tenía el derecho inalienable de regir los destinos de toda la especie y de alcanzar antes que ningún otro pueblo advenedizo el grado de evolución, el derecho de alcanzar el siguiente estrato de poder. En este contexto, el hombre nuevo proclamado desde ya antes del nazismo por todas las ideologías paralelas, poseedor de una visión nueva del destino humano y capaz de adquirir poderes que le acercarían a los dioses, tendría que salir precisamente de esa raza que, bajada del norte hiperbóreo en épocas perdidas, habría constituido ya en algún lugar preciso, cada vez más estrechamente localizado por las tradiciones asiáticas y remotamente conservado en la memoria de la mística solar de la Edad Media, un centro de poder similar o hasta paralelo al que el nazismo pretendía construir a partir de sus supuestos ideológicos. En este contexto, las técnicas del budismo y los resultados trascendentes obtenidos por algunos de sus yogis a fuerza de superación puramente personal, se consideraron como una especie de atributo inherente a esa raza que estaba destinada unilateralmente a convertirse en portadora de la antorcha de la evolución humana, en poseedora exclusiva del derecho a la supervivencia y al inapelable dominio sobre el resto de los ciudadanos, que serían destinados a su servicio por leyes cósmicas de evolución inapelable y mesiánica. Motivos profundos de irracionalidad. Las técnicas de acceso a la trascendencia, en este universo de presunto dominio sobre el resto de la humanidad, dominio previo a la aniquilación que habría de llegar de modo inapelable en su momento, respondieron paso a paso a esta idea de aceleración selectiva para acceder a la creación de ese hombre nuevo del que ya se estaba en posesión de la estructura física. Los miembros de la raza aria solo ellos tendrían el derecho, avalado por su remota presencia en el mundo en tanto que raza raíz, de lanzarse a la aventura de escalar las metas del estrato evolutivo inmediato, pero para acceder a ellas había que barrer previamente, no solo a los seres humanos inferiores, sino a todo el racionalismo secular que habían ido creando a lo largo de la historia. Solo así pueden entenderse un buen manojo de absurdos aparentes y de teorías abracadabrantes que el nazismo adoptó como punto de partida para la creación de una nueva cosmogonía totalmente opuesta a los supuestos científicos aceptados por la civilización occidental. Cuando los investigadores al servicio de las potencias aliadas vencedoras tuvieron acceso a archivos y documentos del Tercer Reich y pudieron tomarse tiempo para analizarlos y estudiarlos, se asombraron ante la evidencia de que los prohombres de la Alemania nazi hubieran aceptado sin pestañear toda una serie
de supuestos cosmogónicos y hasta teogónicos que nada tenían que ver con las evidencias científicas que rigen por derecho propio y como dogma de fe el mundo industrializado de Occidente. Cuando los resultados de estas investigaciones salieron a la luz, lo hicieron siempre como de tapadillo, como si subsistiera un cierto temor a confesar que una locura irracional semejante hubiera estado a punto de dar al traste con la civilización dominante de la técnica y de la razón omnipotente. Parecía absurdo combinar las teorías pseudocientíficas y alucinadas de locos reconocidos, como Orbiger, proclamando la remota existencia de varias lunas que fueron cayendo a lo largo de milenios sobre la superficie de la Tierra, con la evidencia de unas bombas volantes que casi consiguieron, en el último instante de la Segunda Guerra Mundial, dar un giro de 90 grados a las perspectivas aliadas de victoria total. Incluso costaba creer, y era lógico que sucediera así, en las coordenadas de una contienda en la que parecía desempeñar un papel definitivo la técnica más fríamente racional, que Hitler hubiera enviado a su Wehrmacht a la campaña de Rusia sin más abrigo contra el frío de la estepa que ligeras bufandas, porque creyó a pies juntillas que los hielos y las nieves retrocederían lo mismo que los ejércitos bolcheviques ante la presencia arrolladora y mesiánica de las divisiones arias. Y sin embargo, los hechos, analizados fríamente, eran así todo un país, una nación occidental, podríamos añadir, empapado hasta la médula de irracionalismo y de ideas mesiánicas sacadas de una tradición sistemáticamente negada como absurda e ilógica por los herederos del enciclopedismo. Estaba dispuesto a tomar las riendas del destino humano y transformar los supuestos evolucionistas a imagen y semejanza de una Weltanschauung que había sido arrancada de los mitos más arcaicos de las civilizaciones presuntamente primitivas. Una vez más, en la historia de la humanidad se enfrentaban, con ansias de manipulación total de la especie humana, la ciencia y el mesianismo, la razón y la ruptura absoluta de la lógica, el establishment de unos condicionamientos fríamente tecnocráticos y la magia esotérica llevada a sus límites extremos, los reflejos eternos de la historia. He dicho eso de una vez más en la historia y cabe que más de uno piense que el fenómeno de la esencial irracionalidad nazi fue algo único e irrepetible, un episodio aislado del largo devenir humano. No es así, sin embargo, con distintos nombres y apellidos, pero con idénticos ideales de trascendencia mesiánica, de los que el fenómeno del nazismo fue solo un hito más. La mística solar hiperbórea constituye una situación estática y permanente de la historia que, de tiempo en tiempo, emerge en medio de lo episódico con ánimo decidido de conquista y poder y que, en los períodos intermedios, se mantiene larvada, como un ideal secreto y recóndito de grupos humanos, ansiosos de alcanzar la gran transformación del mundo a imagen y semejanza de su propio dominio sobre la humanidad con mayúscula. Si nos detenemos a meditar en torno a determinadas situaciones de la historia universal, comprobaremos que, incluso con características solo anecdóticamente distintas, con crueldades más o menos paralelas y hasta con rasgos espirituales de claro componente místico, el fondo indudable del ansia de poder y de manipulación sobre el género humano, en aras de un orden nuevo, ha sido la característica de esos periodos más o menos largos en los que se han implantado gobiernos teocráticos, cabría llamarlos, en ocasiones heliocráticos, dispuestos a asumir su propio destino trascendente, de dominio universal. En esas coordenadas cabe insertar la implantación del culto solar, por Ecnatón en Egipto, la simulada ortodoxia hebrea de Salomón, recibiendo del mismísimo Yahvé las estructuras iniciáticas del templo que había que levantar en honor suyo en el centro mismo de Sidón, centro del mundo paralelo a la Garta de la tradición hiperbórea. Las conquistas de Alejandro Magno, todas encaminadas a un dominio de la tierra en aras del conocimiento superior. Los ideales agárticos de Asoka, expandiendo por Asia el budismo como forma política dominadora de pueblos. La Guerra Santa Islámica, que extendía el omnímodo poder conferido por Dios mismo a un iniciado mesiánico. Aunque Mahoma jamás fuera reconocido como Mesías, sino como profeta anunciador de tiempos de esplendor divinal,
la lenta marcha dominadora del imperio solar incaico, los tiempos de la dinastía carolingia, detentadora de un dominio europeo convertido en unidad solar de destino, las conquistas agárticas de Gengis Khan, tradicionalmente considerado como portavoz mesiánico de los secretos dueños del mundo, como en cierto modo lo fuera Atila siglos antes. La ambición, a la vez religiosa y política de un Federico I. Stauffen, imbuido de ideales hiperbóreos de raíz a partes iguales islámica y teutónica. La conquista de la tierra atlante de Canarias por caballeros normandos descendientes de paladines graálicos y protagonistas de gestas caballerescas de indudable carácter heliocrático. El dilatado reinado expansionista de un Louis Schiff dispuesto a convertir al mundo en un feudo familiar, racial, en fin, e incluso la increíble ascensión mesiánica de un Bonaparte tocado por los dioses, que no permitió que las manos del Papa colocasen en sus sienes la corona imperial que él mismo había conquistado. Faltan hechos posiblemente menos impresionantes de la historia que se alzan como pequeñas burbujas de una situación soterrada que pugna por dar cuenta, y sin razón de sí misma, anécdotas olvidadas como la justicia mesiánica de la Santa Bomio o las conquistas bálticas de los caballeros de la Orden Teutónica, aventuras heréticas como las de las sectas luciferinas y misterios apenas entrevistos de la historia, como la aventura mesiánica de Juana de Arco, procesos con sus orígenes tergiversados, como los de los alumbrados en Castilla o los de los flagrantes en Europa Central, personajes jamás claramente definidos, como Gilles de Rais o Charles Manson, un baño solar de sangre caliente. No es casualidad que, en la mayor parte de los acontecimientos que he citado, lo mismo que en las aventuras humanas comentadas en el capítulo precedente, haya siempre un componente de violencia, sangriento, sacrificial, que parece ser el que da sentido al fenómeno. Es como si únicamente la violencia lo justificase y como si solo a través de la violencia pudiera alcanzar su razón de ser el culto consciente o inconsciente a esa entidad hiperbórea que, sin embargo, parece manifestarse como esencialmente trascendente, sobre todo en su vertiente shambálica, tal como está concebida desde las coordenadas del budismo puro originario. Esta circunstancia ha de poner necesariamente en guardia a quienes, conscientes de los valores humanísticos de los grandes movimientos orientales de origen búdico, se tropiezan con la aparente identificación que aquí se ha hecho con las corrientes mesiánicas agárticas, tanto de Oriente como de Occidente. Me gustaría, sin embargo, que partiéramos de unos hechos objetivos, para dejar sentado lo que más adelante habrá de desarrollarse con mayor conocimiento de causa, después del análisis de otros fenómenos trascendentes paralelos, y tras haber abordado otros aspectos de esa inmensa manipulación cósmica de la que el hombre es víctima y verdugo a la vez. Si el hombre tiene conciencia, o al menos intuición, de las fuerzas manipuladoras que actúan sobre él desde todos los niveles, pero fundamentalmente desde el plano de lo irracional, de lo inaprehensible y de lo visceralmente desconocido, tiene en su mano la posibilidad de liberarse de ellas de dos modos: trascendiendo individualmente los poderes que le manipulan o convirtiéndose, a su vez, en manipulador en este segundo caso, y aunque la apariencia pueda querer desmentirlo, el hombre lleva a cabo apenas un simulacro de trascendencia. Dándose cuenta o no de que forma parte de toda la especie, intenta separarse de ella y, hasta actuar sobre ella del mismo modo en que las demás fuerzas de presión han actuado sobre él. Sin embargo, al no haber dejado a un lado definitivamente más que la parte menos trascendente de la propia dependencia, por medio de las técnicas de autodominio, ese apenas medio escalón ascendido sirve para someter al resto de la especie que no ha llegado a él, pero no es válido para alcanzar realmente la propia liberación. El sentimiento del autodominio, solo o aislado, únicamente lleva al deseo, incluso a la necesidad, de ejercerlo sobre los demás y falto de una real y auténtica liberación a todos los demás niveles del espíritu. Tal dominio solo se puede ejercer de modo efectivo por la violencia, por el terror, por el mismo miedo pánico que el sujeto ha sentido al pasar el
grado iniciático que conduce a ese autodominio primero. Recuerdo haber tenido noticia de una de las pruebas por las que tenían que pasar. En la Alemania nazi, los aspirantes al ingreso en los cuerpos de choque del partido, las SS, colocados de pie dentro de una zanja, debían quitar la espoleta a una granada, ponerse esta encima de la cabeza y quedarse inmóviles durante un tiempo determinado. Si se mantenía sobre la cabeza del aspirante el tiempo requerido, la prueba se había superado. Pero si llegaba a caer, con lo que la explosión era inevitable, el aspirante tenía dos posibilidades: o seguir inmóvil, en cuyo caso, si sobrevivía, tendría derecho a una pensión vitalicia de invalidez, o saltar fuera de la zanja para evitar la metralla. En tal caso, tendría inapelablemente cerrado el acceso a la Orden Negra. Pensemos un momento. Un ser humano cuya iniciación consiste en demostrar el autodominio a tales niveles, tiene que estar necesariamente abocado a la misma violencia a la que ha sido sometido. Para él, esa violencia, en la guerra o en el exterminio, será consecuencia directa de una actitud vital y hasta religiosa, a su manera, y su liberación del miedo solo podrá conducirle a emplear ese mismo terror, a los niveles que sea necesario, para ejercer sobre los demás el dominio del que él cree haberse liberado. Sentirá el derecho inalienable de ejercerlo, precisamente por creer que ha accedido a unos grados de suprahumanidad que los demás mortales, fuera de su contexto esotérico, están muy lejos de poder alcanzar. Lo mismo que un dominico inquisidor, habituado al cilicio, consideraba lógico el tormento en las celdas inquisitoriales, el caballero de la Ordenaria tenía conciencia, tan religiosa como pudiera tenerla el dominico en cuestión, de su derecho a manipular con el mismo miedo que él supo vencer, como una luz sobre un árbol. Estructura de una historia. En esquema, la historia se ha repetido muchas veces, sin apenas alteraciones. Todo ha comenzado con unas personas de inteligencia simple y de fe atávicamente arraigada. Gente de vida y mente sencillas, habituadas a modos de vida primitivos e inmediatos, sin las complicaciones ni las exigencias de unas estructuras sociales envenenadas por la vida ciudadana. En un porcentaje muy elevado de los casos, se ha tratado de niños o de adolescentes con mentalidad infantil. En un instante concreto de sus vidas, esos seres, unidos en grupos de 2, de 3 o de 4, se han alejado de su hábitat normal, el pueblo, la aldea o el caserío, siguiendo un camino que les es habitual, bien porque suelen llevar por allí su ganado, bien porque es el que cada día les lleva de la casa a la escuela o al lugar de sus juegos. Son gente de creencia sencilla, que les ha sido implantada desde la más tierna infancia. Y un día sucede, en las cercanías de una gruta, o simplemente en medio del campo, siempre relativamente lejos de la comunidad habitual, surge de pronto una luz que, con mayor o menor rapidez, adopta la forma de ángel, de santo o de la mismísima Nuestra Señora, el caso más corriente. La aparición les habla, les declara antes o después seres puros y portadores de un mensaje, les certifica su identidad celestial y les conmina, bien desde su primera aparición o después de varias citas escrupulosamente cumplidas, a que hablen de su visión, a que comuniquen a los demás la nueva, a que lleven allí a la gente o a que proclamen ante las autoridades la necesidad de levantar, siempre allí, un santuario que habrá de convertirse en centro de peregrinaciones. Normalmente, la aparición se complementa con prodigios, con profecías, con oraciones muy especiales, con mensajes y augurios dirigidos a personas concretas, al país entero o a todo el mundo. Los protagonistas de la aparición tardan más o menos en confesar lo que han presenciado, pero terminan siempre por hacerlo y, a partir de ese instante, el lugar comienza a ser visitado por curiosos y creyentes. Siguen las visitas del ente o de los entes presuntamente celestiales y se van acumulando toda una serie de fenómenos: éxtasis, visiones, milagros, actos masivos de fe colectiva, que, sin excepción, tienen como intermediarios a los primeros videntes, aunque ocasionalmente hay contagios trascendentes protagonizados por alguno de los nuevos visitantes. La gran fiesta de los sentidos.
me gustaría llamar la atención respecto a unas circunstancias que se repiten indefectiblemente en este tipo de contactos trascendentes. En ellos intervienen, de modo activo y hasta necesario, todos los sentidos a través de los cuales tomamos contacto con la realidad de cada día: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Los protagonistas de la presunta manifestación celeste comienzan viéndola directamente, tras una transformación a partir de la luz primaria, y la siguen contemplando a través de las sucesivas manifestaciones, pero siempre son ellos quienes ven y transmiten su visión a los demás, que nunca, o muy pocas veces, al menos, tienen la suerte de compartir el espectáculo con los primeros afectados, salvo en el caso de un eventual momento de gran show espectacular colectivo, ampliamente anunciado o preparado y que, en general, se da solo una vez y nunca vuelve a repetirse. Esos mismos protagonistas son también quienes escuchan la voz de la aparición, quienes se convierten en una especie de receptores y emisores, mediums, del mensaje o de toda una serie de mensajes que, sin embargo, van dirigidos a los demás, a menudo a la humanidad entera. Nadie más que ellos captan las voces o escucha las profecías, solo ellos las repiten o las transcriben, si saben leer y escribir, a menudo no sucede así. Son, en cierto modo, los mensajeros elegidos por la presunta persona divinal. Los mismos protagonistas son los encargados de tomar de los fieles los objetos, cruces, medallas y relicarios que estos desean que toque el personaje celeste que ellos no pueden ver. Y esa función táctil, la posesión supersticiosa de algo que el personaje celestial haya tenido entre sus manos o tocado con sus vestidos, se convierte en uno de los objetos fundamentales de la peregrinación. El sentido del olfato suele activarse, en estos casos, primero a través de los divinales aromas que los videntes manifiestan sentir en presencia de la aparición o precediéndola, y hasta siguiéndola, cuando ya la visión ha concluido. Se trata siempre de aromas relacionados con perfumes florales y muy semejantes, por su descripción, a los que han notado los testigos de las exhumaciones de cuerpos incorruptos de santos y beatos, gurús y avatares. Finalmente, el gusto se manifiesta en formas concretas que aparecen en la boca de los videntes en los momentos culminantes de sus estados de éxtasis, formas que los cristianos llaman hostias consagradas y que los tales videntes muestran en sus lenguas y todos pueden ver y hasta retratar, antes de tragarlas en un acto eucarístico prodigioso que sirve como testimonio a menudo incontrovertible del supuesto hecho milagroso. El juego insólito del sexto sentido. Los orientales dicen que el ser humano cuenta, no con los 5 sentidos que nosotros reconocemos, sino con un sexto que ayuda a ponerle en contacto con el mundo de las apariencias. Este sexto sentido, que en Occidente se toma como máxima manifestación de la captación de la realidad, es la mente, una mente lógica y racional que encauza y 91. Canaliza las sensaciones que nos transmiten la vista, el oído, el gusto, el olfato y el tacto, interpretando, nominando y definiendo el conjunto de las restantes sensaciones. La mente nos da nuestro particular sentido del tiempo y compone las bases lógicas de la comprensión sensible. Pues bien, ese sexto sentido mental se manifiesta igualmente en los protagonistas elegidos del mundo de las apariciones. Estos seres, generalmente poco habituados al ejercicio lógico de la mente, captan, instintivamente, al parecer, el mensaje que les comunica su particular aparición, lo canalizan a través de un cerebro básicamente virgen, de preocupaciones, de juegos intelectuales y de formas mentales derivadas de las necesidades culturales, y lo lanzan a la memoria colectiva de los fieles seguidores bajo la forma de anuncios, de profecías mediatas o inmediatas, de consejos y hasta, a veces, de proclamas curiosamente políticas. La memoria de los videntes se implanta con los mensajes y queda, en cierto modo, convertida en un disco o en una cinta magnética solo apta para guardar la información venida del lado de su aparición. En ocasiones, durante el resto de su vida, recordemos los escritos de Lucía, la niña superviviente de los hechos de Fátima, se limitan a recitar o a
transcribir montones de mensajes, de teorías, de profecías y hasta de teogonías y cosmogonías que su visión les grabó en la mente en momentos cronológicamente imposibles, algo paralelo, en cierta manera, a lo que nuestro gran heterodoxo Ramón Llull confesaba en su escrito autobiográfico, al asegurar que el pastor que se le presentó, casi milagrosamente también, en su retiro de Randa, le había contado en media hora lo que los más preclaros maestros habrían tardado años enteros en explicar. Da la sensación, en estos casos, de que los mensajes venidos a través de las apariciones se producen de modo paralelo, esos ultrasonidos o esos sonidos acelerados y agudísimos, imposibles de entender a velocidades normales de los magnetófonos, precisamente porque fueron grabados a frecuencias superiores y solo pueden captarse al reducir a la mitad o a la cuarta parte la velocidad de audición. Sé que el caso no es el mismo, pero creo que el paralelismo puede hacer comprender, a niveles racionales, un fenómeno que, en sí mismo, escapa a cualquier interpretación lógica. Bombardeo sensorial. Todos los datos expuestos hasta ahora respecto a la acción de las presuntas apariciones sobre la personalidad de sus contactados, indirectamente, sobre testigos y demás creyentes, llevan a la conclusión de que la actividad trascendente se ejerce mediante una agresión súbita e irracional sobre los centros de captación de la realidad cotidiana. La afirmación puede parecernos perogrullesca, pero pienso ya muy a menudo que son precisamente las verdades, y hasta las mentiras, de perogrullo las únicas que, en contra mismo de nuestras aberraciones racionales, pueden conducirnos a la captación, que no a la comprensión, de cualquier fenómeno de los que venimos a llamar trascendentes. Visiones, aromas, contactos físicos, voces o músicas y hasta sabores llegan, en el caso de las apariciones, de donde nunca sería lógico que llegasen. La mente, por su parte, interpreta los estímulos con arreglo a modelos suprarracionales, de metalógica manipulada por las creencias oficialmente implantadas. Es natural que una mente virgen de complicaciones intelectuales explique cuánto choca con sus esquemas como proveniente de unos cielos prefabricados y de una divinidad impuesta secularmente a golpe de hisopo y cilicio mental. Pero tengámoslo en cuenta, la impregnación trascendente se produce siempre desde el plano sensorial, precisamente cuando ese plano, base de nuestra experiencia inmediata, queda extorsionado mediante estímulos que no responden a los que la costumbre cotidiana nos ha habituado a aceptar como naturales y humanos. Si vemos, oímos, olemos, etc., cosas que lógicamente no pueden formar parte de nuestro entorno inmediato, no nos cabe más que rechazarlas o aceptarlas como procedentes de planos divinales previamente aceptados por el acatamiento a las fuerzas manipuladoras del poder espiritual. El pienso, luego existo cartesiano tiene un contrario, que nada tiene que ver con discursos metodológicos. Creo, luego acepto. Así, sin más, por obra y gracia de unos estímulos que no deberían lógicamente producirse por la acción de unas fuerzas que, no habiendo sido jamás catalogadas por la experiencia científica, caen de lleno dentro de los límites de lo incontrolado, de lo estrictamente imposible de explicación racional, los límites de la elección. Un siguiente escalón estructural que no parece ofrecer duda respecto a los posibles motivos por los que esos seres se ven abocados a su condición de contactos de algo indefinible, es que tal contacto se realiza sin que medie en modo alguno su voluntad, su misma naturaleza, en cierto modo primitiva, o, al menos, sencilla y simple, les deja marginados ante una posible sospecha de fraude consciente o de previo deseo de entrar en contacto con la entidad extrahumana. Un repaso a las historias de las apariciones de Fátima, de la Salete, del Palmar de Troya o de cualquier otro lugar, nos da descripciones que no por manipuladas, naturalmente, por los sectores religiosos que han asumido el supuesto prodigio y se quieren servir de él, son menos claras en este sentido. Esos niños, o esos adolescentes que fueron en su momento los protagonistas de los hechos, no tenían, al menos en principio, voluntad alguna de establecer el contacto. Esa voluntad les
surge, en todo caso, a posteriori e incluso, muy a menudo, no se trata tanto de voluntad, como de necesidad o, eventualmente, de estímulos más o menos reclamados y exigidos por la masa de creyentes y de autoridades religiosas, ávidos todos de prodigios que susciten y afirmen su fe, implantada, y su esperanza, manipulada. La conclusión a la que puede llegarse en este sentido es que ese lo que sea que aparece envuelto en luz, sonido y aroma en espectáculo extraterreno, ha elegido su propio sujeto intermediario y le ha hecho servir de cebo, tan espiritual y trascendente como queramos reconocerlo, para ejercer su influencia sobre los demás y ponerse en supuesta comunicación unilateral con ellos. En cierto modo, sucede lo mismo que en los casos en los que un mago o un investigador del ocultismo encuentran, muy a menudo por obra del azar, un medium que les sirve para realizar experiencias que su misma naturaleza o su carencia de supuestos poderes les impiden llevar a cabo. Directamente el o la medium, en tales casos, suele ser una persona que ni siquiera tuvo conciencia de sus cualidades hasta no ser descubierta, y hasta se da el caso, bastante corriente por otra parte, de que esos supuestos poderes, que para mí no lo son, sino cualidades ajenas a la voluntad, precisamente cuando el poder implica un acto voluntarioso antes que cualquier otra cosa, habrían sido difíciles o hasta imposibles de captar por el sujeto que los posee, porque su inteligencia o incluso alguna tara mental o física, le habrían impedido tomar conciencia de ellos por sí mismo. El problema de las taras. En alguna, más de una, ocasión, he tenido oportunidad de escribir o decir que los sujetos pasivos de estas experiencias trascendentes eran gente tarada en muchos casos, y tal afirmación, mal entendida, ha producido en determinados niveles socio-religiosos, y hasta en muy concretas personas fanáticas de la creencia manipuladora, reacciones de rechazo, perfectamente comprensibles, pero inexactas porque se tiene un concepto visceralmente condenatorio del mal físico y psíquico, y porque la sociedad, sobre todo la estrecha sociedad de creyentes a todo riesgo que aún queda por esos mundos, piensa todavía que conceptos como tara mental, herencia patológica o incluso palabras como cáncer o tuberculosis o psicosis se deben nombrar únicamente con términos como aquel de la larga y penosa enfermedad que se convirtió en su día en síndrome abstracto, abarcador de todo lo feo e inmundo, y hasta presuntamente sucio y vergonzoso, que andaba por esos mundos de María Santísima. Pienso que a las cosas conviene llamarlas por su nombre, y que no solo no ganamos nada, sino que perdemos mucho, si no lo hacemos así y camuflamos conceptos que nada tienen objetivamente de vergonzantes, porque nadie, o supongo que muy pocas personas, tal vez 2 o 3 por 1,5 millones, podría enorgullecerse de no estar o de no haber estado enfermo en alguna ocasión, o de no ser un enfermo permanente. La enfermedad, sea la que sea, implica taras, crónicas o transitorias, y esas taras, démosles su nombre y concedámosles su estricto significado, conllevan problemas que afectan de una u otra manera a la personalidad del individuo. E incluso hay otras ocasiones en que esas taras son provocadas y voluntarias, asumidas por el propio sujeto por medio de autocastigos, ayunos, vergajazos o cilicios, practicados para castigar, dominar o hasta transformar el cuerpo y sus sensaciones, la carne, si queremos utilizar el lenguaje pseudo-trascendente del cristianismo. Pues bien, esos males o taras o sacrificios voluntarios van destinados, o tienen como consecuencia, si no interviene la voluntad, a una transformación de las perspectivas físicas, a una disminución de las facultades sensoriales, de captación de la realidad inmediata. Quiero decir que, bajo el efecto de una enfermedad, de una convalecencia o de un defecto permanente, físico o mental, genérico de nacimiento, la percepción sensorial puede quedar alterada o afectada y, al ser así, puede quedar también trastocada en el sujeto en cuestión a apreciación del entorno físico y, de rechazo, la inalterabilidad, aparente solo, de las reglas de la lógica racional, y eso mismo puede suceder con ocasión de cambios naturales del organismo físico, como la pubertad o la menopausia, agujeros en la sensibilidad,
Gracias a, o por culpa de, tales circunstancias, los sentidos, en su totalidad o parcialmente, pierden su importancia en tanto que vehículos de percepción de la realidad física e inmediata que nos rodea se convierten en una o varias tablas de una barca que hace agua por ellos. La barca humana, es decir, que la realidad inmediata es captada de modo que, desde parámetros de supuesta normalidad, consideraríamos como defectuosos, como una miopía o una sordera. Ahora bien, si pensamos que un error permanente de apreciación del entorno físico puede hacer que su realidad, supuesta y admitida, resulte alterada, cabe perfectamente admitir que otra realidad ajena al sujeto y no normalizada o autentificada por el mundo de los sentidos, transformadores y traductores de vivencias y fabricantes primarios de realidades tridimensionales inamovibles, pueda entrar a través de la zona afectada e imponer su propia permanencia, por ejemplo, a través de una glándula endocrina sujeta a hipo o a hiperfunción, por ejemplo, a través de una ceguera o de una sordera, por ejemplo, a través de una distorsión total de las funciones, provocada por un ayuno prolongado, por ejemplo, a través de un cerebro trastornado por una psicosis o, incluso insuficientemente desarrollado por un régimen de vida precario, carente de alguno de los elementos básicos para el desarrollo y la subsistencia. En cualquiera de estos casos se produce un rechazo consciente o inconsciente del entorno y, consecuentemente, surge una zona mental o anímica no encajada adecuadamente en la realidad cotidiana, zonas en las que han de producirse grietas en lo referente a la captación supuestamente correcta del entorno que llamamos normal y cotidiano, grietas por las cuales puede entrar otra faceta de la realidad, ajena al mundo aceptado como normal y capaz de hacer vivir otras realidades o, al menos, capaz de permitir que otras formas de realidad normalmente ignoradas pero presentes en nuestro entorno cósmico se hagan patentes para ese sujeto en un aquí y un ahora. Los ejemplos no faltan en ningún caso y muchos de ellos he tenido ya oportunidad de citarlos en otras ocasiones, para escándalo de ciegos creyentes incapaces de entender una realidad que no solo debe creerse a pies juntillas. Es la tara de alcoholismo hereditario sufrida por Bernadette Soubirous, la pubertad de las niñas de Garabandal, los éxtasis de Santa Teresa durante su convalecencia en Becedas, la mente primitiva y sin desarrollar, precariamente alimentada, de los niños pastores de Fátima, dos de ellos, por cierto, enfermos y muertos precozmente, la estulticia de San José de Copertino, reconocida por todos sus superiores en todos los casos, o en un abrumador porcentaje de ellos, eso que podría llamarse tara, defecto, enfermedad o herencia surge como detonante, demasiadas veces ignorado, del contacto con la otra cara de la realidad, con la aparición, con el milagro prodigioso. 2 grados de la manipulación. En un primer momento del reconocimiento de esta circunstancia, surge la sospecha de que toda esa caterva de visiones, éxtasis, mensajes e histerias no son más que alucinaciones de mentes enfermas y de cuerpos disminuidos, admitiendo que a veces sí es así, no nos damos cuenta de que eso no basta en modo alguno para definir unos hechos que se producen ahí mismo, con toda una sobrecarga de irracionalidad imposible de explicar, pero también imposible de achacar de modo simplista la pura alucinación. Porque resulta, en el caso de las apariciones al menos, que nunca es suficiente la circunstancia de los sujetos más o menos afectados por eso que he dado en llamar, con perdón siempre, taras. Ese elemento no es más que uno de los factores, entre otros muchos, que podemos catalogar: lugar, momento histórico, oportunidad colectiva, instante sociocultural, circunstancia religiosa, y otros que permanecen ignorados y que, de ser conocidos, nos permitirían clasificar y definir lógicamente unos fenómenos que, si algo tienen de común, es en primer lugar su absoluta falta de adecuación con la fenomenología racional, y en segundo término su manipulación por parte de los grupos dominantes de presión religiosa, que tratan, y a menudo lo consiguen, de adjudicarse los motivos y apellidarlos con arreglo a las coordenadas de su particular teogonía salvífica.
Sin embargo, esta manipulación, con ser tremendamente significativa, es secundaria y conviene que no lo olvidemos. En cierto modo, podríamos llamarla la manipulación de la manipulación, porque solo trata de aprovechar la circunstancia para poner nombres y apellidos con los que tratará de hacerse cargo exclusivo del prodigio para que coincida con las premisas trascendentes que conforman su propia teoría de la dependencia humana. Salvación para quienes están con ellos y les acaten, condenación eterna para quienes se opongan o pretendan ignorarles. Por encima de esa manipulación está la otra, la que llega desde una realidad que se opone a todo intento de catalogación, racional o espiritual, la que afecta, sin definiciones válidas, a todo el género humano, sea cual sea su circunstancia social, religiosa, política, histórica o, simplemente, humana. Un espacio concreto, inmutable, preciso. A una conciencia de que siempre desconoceremos el factor decisivo que desencadena el fenómeno trascendente o ultradimensional de las apariciones y los cultos, cabe que, cuando menos, tratemos de analizar los que se nos evidencian, o siquiera la apariencia que adoptan para hacérsenos patentes, y dentro de esas cualidades parece claro que el lugar es un desencadenante del prodigio. La tradición religiosa popular occidental está repleta de recuerdos de imágenes de santos y vírgenes, santos sospechosos en general y no menos sospechosas vírgenes negras, que, a su modo, exigieron que se les levantara su santuario en un espacio concreto. Se cuenta eso de la Virgen de Guadalupe Cáceres, de la Balma, Castellón, y de tantas otras que solo enumerarlas aburriría en todos los casos. Hay un encuentro de la imagen en un lugar concreto, cueva, hueco de árbol, zarza o losa, tanto da igualmente un intento de las autoridades civiles y religiosas de llevarse la imagen a la localidad cercana para instalarla con todos los honores en la parroquia. Entonces sucede un prodigio que admite variantes, o la imagen regresa sola por la noche al lugar donde fue encontrada sin que nadie contribuya en apariencia a su traslado, o bien se niega a ser trasladada aumentando su peso de tal modo que resulta imposible subirla la carreta que le destinaban, o bien los animales uncidos a esa carreta se niegan milagrosamente a dar un paso con la imagen encima. A consecuencia, se levanta el santuario en el sitio exacto donde tuvo lugar el encuentro. En ocasiones, cosas parecidas tienen lugar también con determinados santos. El San Marcos, venerado en la parroquia de Corcubión, Finisterre, Coruña, iba al parecer en un barco veneciano que quedó encallado en las arenas de la ría hasta que, no se sabe bien por qué, sus tripulantes consintieron en dejarle allí. Por su parte, San Fausto, que era del pueblo de Alguaire, en Lérida, dejó dicho que, al morir, subieran su cuerpo a un caballo y le dejasen donde el rocín decidiera. El caballo atravesó nada menos que Aragón y Navarra, y, al llegar a las cercanías de Bujanda, Álava, cayó 3 veces, como avisando, y dicen que se ven las huellas de las herraduras en los 3 lugares donde fue a caer, y murió desfallecido en la entrada de la aldea, donde dejaron el cuerpo del santo, que todavía puede verse, momificado, en la iglesia parroquial. Aquí en ningún otro lugar. La crónica piadosa de las apariciones marianas tiene las mismas características o, al menos, los mismos resultados. Siempre, la Virgen de la Aparición comunica a sus pupilos su ferviente deseo de que se le levante un santuario en el lugar preciso de su presencia. El problema estriba en que al ser esos lugares, en general, de dominio espiritual católico, el deseo de la aparición tiene que pasar por el consentimiento de las autoridades eclesiásticas, las cuales jugarán previamente con toda una serie de supuestas pruebas que, en apariencia, habrán de autentificar la ortodoxia del prodigio. Hay casos, como Fátima, Lourdes o la Salete, en los que la Iglesia se convenció rápidamente de la verdad de sus milagros con las mismas o parecidas pruebas, con testigos al parecer suficientes para llenar trenes enteros. Garabandal o el Palmar de Troya, por citar ejemplos inmediatos y recientes, no han obtenido el placer vaticano. El porqué supongo que queda en los límites de la que anteriormente denominaba manipulación secundaria.
pero no importa para el pueblo, o para determinados sectores religiosos, unos ya existentes, otros formados a la sombra de la misma aparición, lo vivido o lo sentido o lo visto allí es suficiente para que se despierte, de modo activo, la devoción masiva. Garabandal sigue atrayendo masas de fieles dispuestos a sentir la presencia de las apariciones que nadie más que las niñas mediúmnicas han contemplado, y la devoción ortodoxa se va desviando, al menos en ciertos sectores, hacia la otra devoción, propia de nuestro específico contexto cultural, el fenómeno ovni, lo que la Iglesia cristiana rechazó, a pesar de audiencias especiales del Papa Pablo vía las niñas del prodigio, y a pesar del impacto que las apariciones causaron en el mundo católico, lo recogió la nueva religión tecnológica sin apenas transformación. El Palmar de Troya, por su parte, se ha convertido en núcleo religioso de una secta ultracatólica e integrista que ha proclamado, precisamente allí, su independencia de unos poderes vaticanos supuestamente vendidos al marxismo, y ha emprendido el levantamiento del santuario en el preciso enclave que designó la aparición y confirmaron los presuntos prodigios. Apunte para una razón de la sinrazón. Si repasamos los testimonios de los seres que han servido de intermediarios a las apariciones, observaremos que hay una insistencia constante y hasta a menudo machacona en mensajes en los que, fundamentalmente, se habla de arrepentimientos, de penitencias, de sacrificios y de consuelo a los que sufren. Hay, pues, una constante que merece tomarse muy en cuenta: el dolor. Cualquiera que haya pasado por el santuario de Lourdes o por Fátima habrá tenido la ocasión de contemplar escenas de máximo dolor y de increíble masoquismo. Los trenes a Lourdes son trenes en los que se ha concentrado, fundamentalmente, el dolor de los desahuciados, de los desesperados, de los que saben que solo un milagro puede hacerles crecer la pierna cortada o desaparecer la metástasis tumoral incurable. Todos van al santuario con su dolor a cuestas, con su muerte temida a cuestas, y cada cual con la conciencia, nunca expresada, de ser el agraciado de turno, porque no faltan los milagros de Tumo, para que la llama de la fe y de la esperanza se mantenga. En la gran lotería del sufrimiento, del prodigio, piscinas repletas de enfermos y ahogados, empapándose unos a otros y empapando el agua con sus miserias, gritos en los que se mezcla el dolor y el arrepentimiento de supuestos pecados, filas interminables de carritos de inválidos, formaciones paramilitares de pustulosos hediendo su propia putrefacción, columnas de mancos, de ciegos, de jorobados, de parturientas, un espectáculo, en fin, en el que parece reunirse aposta todo el dolor humano, donde parece concentrarse todo el sufrimiento en una plegaria masiva dirigida a lo fundamentalmente desconocido, porque se da el caso de que ese dolor esencial no viene únicamente de los enfermos. Atención, por favor, la aparición reclama también y sobre todo arrepentimiento y sacrificio. Yo he visto a hombres y mujeres descalzos, caminando sobre guijarros puntiagudos hacia el pinar de las apariciones de Garabandal. He visto manos desgarradas de gentes que se han prendido de los espinos para sangrar ante el lugar sagrado donde saben que se apareció Nuestra Señora. He visto, y he oído, brutales golpes de pecho de presuntos pecadores que no acierto a adivinar aún cómo pueden llegar a saber que han sido perdonados al cabo de cuántos porrazos se producirá el perdón. Atención, porque estamos de nuevo, una vez más, a lo largo de la demasiado larga historia de las creencias impuestas, ante un rito esencialmente doloroso y masivo, consciente, asumido, consentido y precisamente concentrado en un determinado espacio, previamente designado y reclamado por la aparición. Venid aquí todos a sufrir. Me parece que, en cierto sentido, estamos empezando a alcanzar el fondo, o uno de los fondos, del misterio, el porqué de ciertas concentraciones masivas y dolorosas del fenómeno religioso de las apariciones. Un hecho a tener en cuenta, que en más de una oportunidad he tenido ocasión de traer a colación, es el de la existencia de lugares mágicos que han mantenido sus cualidades. En muchos casos, desde la prehistoria hasta nuestros días se ha dicho que tales lugares son centros de poder, encrucijadas de corrientes telúricas, ombligos del mundo en los que
se concentran determinadas energías cósmicas. Se ha afirmado con la misma insistencia, por parte de la ciencia racionalista, que se trata simplemente de enclaves elegidos al azar por los seres humanos y conservados atávicamente como núcleos religiosos, o, por parte de la heterodoxia esotérica, que son enclaves en los que determinados iniciados o seres especialmente sensitivos han captado las fuerzas profundas que rigen el universo. No importa ahora seguir haciendo cábalas sobre la naturaleza de tales lugares. Nunca, creo, llegaríamos por medio de nuestros conocimientos a encontrar una explicación convincente a su existencia, pero el hecho de que no la encontremos no significa en modo alguno que no exista. Simplemente, se trata de una explicación que cae fuera de nuestros planteamientos lógicos o científicos. Aceptémoslos, si queremos, tal como son y veamos cómo en ellos, alucinación o hecho consumado, se repite secularmente el fenómeno paranormal, el contacto consciente o intuido con la otra realidad, sea aparición virginal, presencia angélica, fenómeno ovni, culto arcaico consecuente a prodigio perdido, o acumulación de heterodoxias metódicamente combatidas por los poderes espirituales y ocasionalmente aniquiladas a sangre y fuego. Una evidencia es común a esos lugares, o siempre a lo largo del tiempo o en un determinado instante más o menos prolongado de la historia, han concentrado, en un espacio concreto, a una masa numerosa de humanidad doliente, llegada de muchos puntos diversos para exponer, lavar y proclamar sus máculas y para pedir, en medio del dolor, que les sean quitados los males del cuerpo y perdonados los males del espíritu. Desde que el hombre es ser racional, visitar aún hoy los que fueron, con toda probabilidad, los santuarios ibéricos más importantes del mundo antiguo, es toda una lección de continuidad histórico-religiosa. El de Castellar de Santisteban, en la provincia de Jaén, está formado una enorme cárcava, de la que, en su día, manaba una fuente que iba a verter sus aguas en el río vecino. Hasta hace no tantos años, los del pueblo vendían muñecos a buen precio a quien aparecía curioso por allí, buscando el recuerdo arqueológico. Los tales muñecos eran los exvotos de bronce que se habían acumulado en cantidades ingentes en el lecho del riachuelo, como hoy se acumulan en los muros de la Balma, en Fátima, o en cualquier otro santuario de fama reconocida o pretermitida. Las piernas, los ojos, las manos, los oídos o los senos de cera ofrendados por quienes llegaron a aquellos pagos a impetrar los favores de la divinidad patrona o de la aparición reconocida. Esos exvotos de bronce, que hoy se acumulan a millares en los museos arqueológicos, nos dan cuenta de una humanidad heterogénea, compuesta por todas las castas y por todos los estamentos, que acudía al lugar sagrado en busca precisamente de consuelo o de curación a su dolor. Allí vemos imágenes de guerreros, de pastores, de jóvenes y de viejos, de parturientas, de campesinos, de carreteros, de sacerdotes, de seres simples que aparecen, en ocasiones, con las manos extendidas en oración petitoria, en ocasiones cojos o mancos, o señalándose el punto donde, seguramente, estaba implantado su mal. Si damos un salto de un milenio al otro extremo de la península y evocamos lo que, en su momento, fue Compostela y lo que fueron los caminos que conducían hasta allí, comprobaremos también que, en buena parte, el fenómeno del dolor masivo se repetía. Allí están los restos de los hospicios y de los lazaretos del camino, destinados a albergar a la masa de enfermos y de leprosos. Allí están las primeras crónicas, que nos hablan de penalidades sin cuento que tenían que sufrir los peregrinos y que, para muchos, constituían un acto de auténtica purificación. Ahí está, sin más, el recuerdo popular de los milagros, en los que surgen condenados, reos de muerte, enfermos del cuerpo y del alma que transitaban por la ruta en una marcha constante del sufrimiento a la esperanza. Porque, naturalmente, lo mismo que sucede hoy en los trenes de enfermos a Lourdes, nadie se lleva consigo sus dolores sin una esperanza, por remota que sea, de librarse de ellos. La fe, la oración, la penalidad sin cuento de un largo camino o de un corto trecho, recorrido de rodillas o a rastras, o con los pies descalzos y llagados, solo se compensa
con una siquiera vaga convicción de que, al final, todo lo malo, lo doloroso, lo sangrante y lo purulento habrá de desaparecer. Traed con vosotros todo vuestro dolor y entregádmelo a quien lo desee. Los mensajes, emitidos machaconamente por las apariciones y transmitidos por sus angelicales contactados. Allí está claramente expresado todo: que acudan los enfermos, los lisiados, los que sufren mal de cuerpo o de alma, porque en aquel lugar sagrado habrán de ser consolados, y los enfermos y los lisiados, etc., acuden en masa, y uno de cada 10.000, o 100.000, o 1 de cada 10 millones, sana milagrosamente, con todas las autentificaciones necesarias de una ciencia que, esa vez, se ha tropezado con la horma de su zapato, con lo auténticamente imposible, luego con lo básicamente milagroso. Un hombre con los huesos de una pierna hechos astillas desde 10 años atrás, acude a Lourdes y sale con su pierna completamente restablecida. Científicos de toda solvencia, Alexis Carrel, por ejemplo, y escritores impregnados de racionalismo a la moda, Zola, se asombran y se rasgan las vestiduras ante un show cósmico con prodigio inexplicable, incluido prodigio auténtico y autentificado, imposible de poner en cuarentena o de olvidarlo a beneficio de posibles inventarios. Sin embargo, nadie parece caer en la reflexión de que, en aquel preciso lugar mágico o milagroso y para aquel presunto patrón divinal, importa mucho menos, infinitamente menos, esa curación aislada que la masa ingente de dolientes que nunca llegarán a curarse y habrán de regresar a su destino después de haber entregado su correspondiente ración de energía dolorosa. Naturalmente, las fuerzas vivas manipuladoras secundarias del cotarro, que han encontrado en esos santuarios milagreros un medio supletorio de acumulación de poder y de divisas, tienen preparada su respuesta para justificar esa discriminación. Los designios divinos son inalcanzables. Nadie puede juzgar la obra del Dios, sino aceptarla y adorarle por ella. Se regocijan cuando sucede un nuevo prodigio y consuelan con palabras prefabricadas a quienes no tuvieron la suerte de aquel solitario que fue tocado por el favor celestial. Y, por otra parte, siempre hay espectáculos histéricos de pretendidas curaciones que contribuyen al mantenimiento de la llama sagrada. Aquí hay algo que, aun no teniendo explicación lógica, sí parece tener un sentido concreto, al margen de su esencial incomprensibilidad. A mí, al menos, se me plantea como un paralelo con la imagen del pescador que arroja unas pocas migas de pan seco. En el remanso de un río los peces acuden en masa. Unos pocos conseguirán efectivamente su migaja, pero todos ellos caerán en las redes y servirán de presa al pescador. ¿Quién sirve en este caso a quién? Los peces que acuden ansiosos de un bocado exiguo que llega de su más allá, de fuera de las aguas que constituyen su hábitat. O el ser humano que abarca con su poder el agua y el aire, es un decir, y puede aprovecharse para beneficio propio e inmediato del deseo instintivo o de la necesidad de supervivencia de los pececillos. De cómo el pez grande vino a comerse al pez chico. La escala dimensional de la evolución. Si intentásemos establecer la sucesión evolutiva de los seres del cosmos a niveles de conciencia dimensional, y tendré que pedir excusas por lo que me temo que pueda parecer una definición muy poco ortodoxa, deberíamos partir de una conciencia punto, que correspondería, en líneas generales, al que llamamos mundo mineral. Una piedra o un grano de arena, o un objeto natural o artificial inorgánico, está en un lugar preciso. Ocupa un espacio limitado y no puede desarrollar la energía necesaria para su autodesplazamiento si es que existe en este ser objeto algún tipo de conciencia, y no hay nada que impida pensar que la posee. Esa conciencia estará constreñida al punto exacto de su ubicación. Es, pues, una conciencia que podríamos llamar adimensional, aunque de hecho, sabemos que ocupa un espacio que contiene las 3 dimensiones, sí. Bien no podrá tener conciencia de ello. El mundo vegetal crece y se desarrolla por sí mismo, nace y muere y crece, aunque tampoco tiene la capacidad de desplazarse. Su punto de referencia espacial está en su contacto con la Tierra y, a partir de ella, su camino hacia arriba, tronco, ramas, hojas, flores, y hacia abajo, raíces.
su eventual conciencia sería la línea, es decir, la unidimensionalidad. Avancemos la sospecha que le asaltará a más de un lector. No hay, de hecho, un límite estricto que sirva de frontera definida a los seres de la naturaleza. Del mismo modo, no existiría un punto en el que se pudiera afirmar taxativamente que, antes de él, solo hay conciencia adimensional y, al otro lado, otra unidimensional, y así sucesivamente. Tomo voluntariamente bloques enteros de conciencia y pienso que cada cual podrá representarse, por su cuenta, esas zonas de nadie en las que se produce el paso de un tipo de conciencia al siguiente. Continuando, pues, con la escala iniciada, nos encontraremos ante los seres inferiores del reino animal, que tienen conciencia primaria de desplazamiento superficial, como podría tenerla un supuesto ser de 2 dimensiones. Un gusano de seda tiene conciencia de la hoja de moral que devora y por la que se desplaza, pero ignora esencialmente los volúmenes. Sin embargo, ese mismo gusano, llegado al ápice de su evolución física, deja súbitamente de comer, se envuelve en la seda que él mismo segrega por centenares de metros, hasta formar un capullo, y muere materialmente, se pudre y se seca dentro de su caparazón para resucitar, pues se trata de una auténtica resurrección. Y hasta he sentido tentaciones de escribirla con letras mayúsculas, en una mariposa de vida precaria, que, durante unas horas, es casi capaz de volar, de palpar los límites de una conciencia tridimensional. Si continuamos analizando la conducta de los animales superiores, incluyendo ya en ellos desde insectos y crustáceos capaces de saltar o de volar hasta los simios antropoides, nos daremos cuenta de que, en ellos, como en la mariposa, hay ya una conciencia tridimensional que les permite captar instintivamente la altura, la profundidad o los contornos de su espacio vital, moverse entre ellos y mantenerlos como límite de captación. Por su parte, el ser humano, en tanto que grado evolutivo inmediato, se mueve, lo mismo que los animales superiores, en un espacio que sus sentidos, nuestros 5 sentidos, más ese sexto sentido mental del que hablan los orientales, dictan como tridimensional y que, por lo tanto, limita su percepción inmediata. Sin embargo, un grado superior de conciencia, llamémoslo su condición de animal racional, le lleva a intuir, aunque sea de modo primario, la dimensión inmediata, de la que en cierto modo se siente, nos sentimos. Tú y yo, amigo racional, esclavo. Se trata del concepto del tiempo, de la dimensionalidad temporal que domina el curso de nuestra existencia y marca la pauta, tengamos o no conciencia clara de ella, de eso que denominamos nuestra trascendencia.